Muchísimas gracias, damas y caballeros, por continuar con este su telediario 1+1. Aquí estamos desarrollando el tercer programa especial para pasar balance de los acontecimientos más importantes ocurridos durante el año 2024. Ahora estamos hablando de economía, del comportamiento de la economía. Y nos toca una pregunta. Ustedes hablaban de que hubo importantes logros en materia de estabilidad macroeconómica y de crecimiento. Sin embargo, hay muchas dudas de si se podría mantener ese ritmo de crecimiento de la economía y de esta estabilidad que la ha tenido la República Dominicana por muchos años, con los actuales ingresos que percibe el Estado Dominicano y con el incremento de los gastos por distintas vías. Y yo quisiera oír las opiniones de ustedes con relación a esto. Vamos a darle la palabra ahora a Antonio Siriaco, que comience. Bueno, yo creo que hay que dividir esto en dos partes. Yo entiendo que la economía dominicana puede seguir creciendo fácilmente sin ningún tipo de reforma fiscal. Y eso se ha demostrado, creciendo un 5.1. Ahora, si nosotros queremos dar un paso más allá del crecimiento económico y hacer una sociedad mucho más cohesionada, evidentemente que necesitamos plata, como dicen, recursos. Y la reforma fiscal es fundamental. Por eso entiendo yo que en las discusiones que hubo sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo se incorpora un pacto fiscal, porque el financiamiento al desarrollo necesita obviamente recursos, son recursos. Ahora, ¿qué ocurre? Yo creo que la reforma que se propuso este año fue una reforma pensando que este país estaba en crisis, y eso no es cierto. Yo creo que muchos economistas, muchos colegas apelan a esa gran reforma que se hizo cuando el doctor Balaguer, y yo creo como que la sociedad dominicana de hoy es totalmente diferente. O sea, y precisamente plantearse una reforma tal y como se planteó, para tú agarrar 122.000 millones de pesos, en un contexto evidentemente donde no había una crisis, donde hay más clases medias, donde los medios de comunicación están más expandidos, donde incluso los partidos políticos creen más en la democracia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que cuando abrieron las vistas públicas del Congreso, una avalancha de gente comenzó y se descargó. Entonces, todo eso evidentemente que generó una situación de rechazo, porque hay un elemento importante. En esa reforma fiscal se tocó el tema de los alimentos. Yo creo que eso, desde mi punto de vista, nunca debió de tocarse. Y luego entonces generó una situación... Tocó para penalizar. Claro, y se generó una situación y la población obviamente rechazó eso. Y los sectores privados que recibían exenciones, que fácilmente pudo haber pasado la reforma sin haberse tocado eso, entonces se montaron en esa, como dicen, en ese coche. Entonces, yo creo que la sociedad dominicana de hoy es una sociedad más emancipada, hay más clases medias, y creo que generalmente cualquier tipo de reforma tiene que ser sobre la base del gradualismo, en ese sentido. Pero claramente esa reforma, entiendo yo, que en algún momento, como decía Malcolm, habrá que retomarla. O también ir por el otro camino, que es profundizar el tema del combate a la evasión fiscal. Que si bien es cierto que la reforma ahora mismo se dejó de lado, pero también le abre una oportunidad al gobierno para que profundice el tema del combate a la evasión fiscal. Aquí incluso oficialmente se ha hablado de que hay 100.000 empresas todos los años que presentan pérdidas y están ahí. Aquí se hizo un acuerdo con el sector turismo, con los hoteleros, el APA, un acuerdo de precios anticipados. Obviamente, partiendo de la sospecha de que muchos de esas empresas presentaban pérdidas, pero eso está ahí, eso está en los boletines estadísticos de la DGI, que uno se pregunta. Y entonces,
claro, son precios de transferencia. Y eso, el mismo Estado sospechó de eso, mira, vamos a hacer un acuerdo y adelántame a ti esos montos. Entonces yo creo que ahí hay un gran espacio incluso que el gobierno debe de explorar como un mecanismo de agenciarse recursos, y eso le da tiempo para ir repensando qué tipo de reforma fiscal se va a presentar, tomando en consideración las observaciones que se le han hecho en esta discusión. Vamos a escuchar a la profesora Magdalena Lizardo ahora. Sí, miren, yo pienso que hay que tomar algunos elementos en cuenta para ver la pregunta de si vamos a ser capaces de sostener el crecimiento. El 25 va a ser un año de mucha vigilancia sobre la economía dominicana. Si ustedes ven los informes de las calificadoras, se mantuvo la calificación, pero todas ellas condicionan su decisión a qué va a pasar con el gobierno en términos del manejo fiscal del gobierno. Y algunos, como Standard & Poor's, señalan que no le temerían a una baja de calificación si la situación fiscal empeora, si el gobierno no da señales de que puede mantener el control del gasto y que no se le vaya el déficit de la mano. Pero en una situación de tener que cumplir con una ley de responsabilidad fiscal con pocos ingresos, eso significa una contención de gasto importante que hasta ahora ha sido sobre la base de constreñir la inversión. Entonces, si nosotros el año que viene y el siguiente no somos capaces de dar señales de que efectivamente hay disciplina fiscal, vendrá del exterior la presión para que hagamos la reforma rápidamente, en la medida en que muchos de esos capitales podrán comenzar a salir o a tener menos confianza en la economía dominicana. Ahora bien, el tema de una reducción, de un nivel tan bajo de inversión pública, no lo vemos tal vez sus efectos el año que viene o el siguiente. No, es que aun cuando nosotros tenemos relativamente buenos niveles de inversión privada, nosotros necesitamos inversión pública complementaria a esa inversión privada para sostener crecimiento. Si no, a partir de cierto momento comienzan a verse retornos para esa inversión privada también disminuido. Y hay algunos indicadores actualmente, porque hay muchas obras de infraestructura que han tenido que avanzar y uno ya comienza a ver una baja en la velocidad. ¿Y cómo vamos viendo el deterioro que una baja inversión pública tiene sobre el aprovechamiento del sector privado de sus inversiones? Calles, acueductos, calles en mal estado, condiciones de electricidad precarias, porque el sector eléctrico para mejorar necesita un nivel de inversión importante. Entonces, a la postre, eso reduce la capacidad de crecimiento. Ya se ha hablado en varias ocasiones que nosotros necesitamos como mínimo 5% del PIB. Estamos en 2% para el presupuesto del año que viene, que es bastante bajo y no necesariamente se ejecuta en su totalidad. Entonces, hay un tema de que esa capacidad de crecimiento depende de una inversión pública complementaria a la inversión privada, y hay otros temas que nosotros tenemos que abordar estructuralmente también para ya dar ese salto que Antonio está planteando, y es el tema educativo y es el tema también del propio mercado laboral, que es un tema que yo creo que es muy importante que lo analicemos, porque mejorar combatir la evasión, para mí, pasa necesariamente por un problema de informalidad, pero la informalidad pasa también por ver cuáles son los elementos que están impidiendo a las empresas formalizarse y generar un empleo formal. Y está vinculado con el tema de la reforma laboral. Es un punto que tiene que ponerse en la mesa y tenemos que pensar cómo se interconecta lo que hagamos en seguridad social, cómo se interconecta con la reforma laboral y cesantía, y cómo se interconecta con mejora de la calidad de vida que pueda generar el crecimiento, porque nosotros hemos crecido, pero todavía hay unas expectativas que no se han satisfecho en el nivel que se espera en materia de mejoría de la calidad de vida de la población. ¿Qué dice don Malcún? Bueno, Magdalena tocó el punto más crítico de todo eso.
el nivel de riesgo país. Gracias a Dios mantuvimos la calificación de Standard & Poor's y de Fitch, pero si nosotros no hacemos una reforma fiscal y mejoramos la calidad crediticia, no podemos bajar las tasas, el costo del servicio de la deuda. Estamos hablando de 3%, casi 250, 260 mil millones en intereses. ¿Cómo tú bajas eso? Eso representa del presupuesto cerca de un 24%, 25%. Grecia tiene una deuda con relación al PIB de 170%. La de nosotros está en 61 más o menos. Y Grecia paga el 14% de su presupuesto, de sus ingresos, lo paga para pagar intereses. Grecia. Entonces, nosotros no podemos pagar esa cantidad de dinero, tenemos que ir para eso, tenemos que mejorar nuestro nivel de riesgo. Eso implica que esa reforma fiscal de la que estamos hablando, no importa cuál sea, porque vamos a tener siempre diferencias. El presidente ha dicho que no lo va a hacer en este periodo. ¿Qué dice? Él tiene el presidente puede decidir lo que sea, pero lamentablemente yo entiendo que es un error no hacerlo, no reintroducir la reforma. No hacerlo, ¿por qué? Porque la economía, para mí, va a ir enfriándose en los próximos años. O sea, yo para mí creo que va a moverse entre 4.5, 4.7, 4.8. ¿Por qué? Porque el gasto público, como dice Magdalena, que es un elemento fundamental para mover la inversión y mover la economía, es una camisa de fuerza que se está imponiendo el mismo gobierno. Porque todos los años hay inflación, suben los gastos del gobierno también. Sí. Entonces va a haber una estrechez en términos de gasto público que va a afectar el crecimiento porque todo no va a caer en el sector privado. Y aparte de que el sector privado, en los últimos meses también, el crédito al sector privado ha caído por las altas tasas de interés. Entonces son factores que pueden afectar el crecimiento el año que viene. Pero como te digo, hay otras opciones para que el gobierno qué sé yo, como te dije, elimine el subsidio a los combustibles e invierta eso en gastos de capital, reduzca el subsidio a la electricidad, tome medidas fuertes ahí, que aumente los peajes a 120 pesos. ¿Cómo tú vas a pagar peajes de 60 pesos en este país para recorrer 200 kilómetros? Que duplique las multas para acabar con la vagabundería que hay aquí en el tránsito. Quizá una amnistía fiscal le puede generar al gobierno 15 o 20 mil millones el año que viene. Mientras tanto, digo, aunque mucha gente no le gusta la amnistía fiscal. No sé si Siriaco probablemente sea uno de ellos. Pero a veces son situaciones. El gobierno también se ha ayudado mucho con el dinero que cobró del aeropuerto, secretario Don. Sí. Pero eso se acaba. Claro. Se está acabando. Entonces, como digo, es una decisión del presidente. Él puede hacerlo por la vía, eliminar 10% de la nómina, por ejemplo. Pero todos estos puntos, Malcún, que ha plantado, ¿están en la agenda del gobierno? Yo no sé. Y el costo político que representa. Por eso, pero tenemos un presidente que tiene un alto nivel de popularidad. Sí, pero un gobierno que no se va, él ya definitivamente no se va a reelegir. ¿No? Entonces, él tiene que terminar su gestión con un país, como dice el profesor Siriaco, con un país cambiado estructuralmente, con mejoras estructurales significativas. Ese va a ser el gran logro de Abinader. Seguir el proceso de reformas. Pienso yo, que eso es lo que este país necesita. Hablamos de seguridad social, hablamos del código laboral, hablamos de reforma fiscal, hablamos del tema reforma de la Policía Nacional. De la policía, reforma muchas cosas hay que hacer en ese sentido. Bueno. Damas y caballeros, la última pausa del día de hoy. Cuando regresemos ya entonces vamos a entrar a hacer algunas conclusiones y precisiones también. Sobre desafíos, aunque ya algunos. Él picó adelante, Volvemos inmediatamente.